Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema de la adolescencia. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. María Lucía, bienvenida nuevamente, te extrañamos un montón. Muchas Bueno, gracias. entonces mi propuesta para retomar estos temas tan importantes del desarrollo humano es, vamos a hacer de aquí a final de año varios ejercicios relacionados con esta forma que nos centra, que nos conecta, digamos, con todas estas polaridades que como ser humano tenemos. Entonces, los invito a recordar un poquito esa forma, que es esa forma de 8, esa lemniscata. Vamos a hacerlo primero con la mano dominante, y luego vamos a hacerla con la otra mano, con la mano izquierda, con la mano no dominante. Bueno, obviamente que los que están manejando no. Y luego vamos a intentar hacerlo a la vez. Esas dos lemniscatas llegando a nuestro centro, justo en nuestro centro se encuentran esas lemniscatas como unas alas de mariposa. Muy bien. Y para retomar estas lemniscatas, esta forma arquetípica por naturaleza, eh, que centra todas estas polaridades en el ser humano, vamos a hacer un ejercicio de centro-periferia. Entonces, en nuestro papel, en nuestra hoja, primero como hablamos ahora, desde el movimiento, desde los ojos, vamos a ubicar el centro de ese papel y vamos a ubicar un punto en ese papel. Y a partir de ese punto nos vamos a mover con un círculo abarcando la periferia, ¿sí? Un círculo que al principio no es tan redondo, pero que a medida que nos movemos, una y otra vez va apareciendo. Una y otra vez. Vamos a hacerlo un poco más visible. Entonces, este solo ejercicio de centro-periferia es también muy necesario. Estar afuera, pero también percibirnos cómo estamos adentro. Y hacer solo este gesto, lograr un equilibrio entre ese centro y esa periferia, primero con la mano, con el movimiento, y luego con nuestro color, nuestra crayola, lápiz, lo que tengan a mano en este caso. Percibiendo, nos alejamos, es importante alejarnos y observar qué tan centrados estamos, porque puede que ese punto que colocamos inicialmente no estaba tan en el centro, pero si nos alejamos un poco y miramos desde lejos, podemos percibir realmente si ese centro corresponde al centro de ese círculo inicial. Entonces, ya hacer este primer ejercicio
Es todo un reto. Y sobre todo cuando tenemos una hoja no cuadrada, cuando tenemos una hoja totalmente cuadrada, digamos que es más fácil llegar a esa armonía en el círculo, pero cuando tenemos una hoja rectangular, como la que tiene Oscar, como mi pizarra, tendemos a alargar siempre ese círculo. Normalmente tendemos entonces a hacerlo más recto en algunas partes, más alargado, pero intentemos manejar como la misma margen arriba y abajo. A mí no me quedó tan central, pero lo seguimos intentando. Pasando una y otra vez. Y esta redondez, esta armonía en esta forma es una conquista que tendemos pues a lograrla con un compás, obviamente, o midiendo con los dedos, pero lo más importante es trabajar esas fuerzas interiores de afuera, de esa percepción del afuera y del adentro. Solamente ejercitando. Entonces, observamos si está más achatado en un lado, hay que parar, hay que mirar nuestro círculo una y otra vez. No importa si nos quedamos un tiempo aquí. Siempre la mayoría de ejercicios, de formas parten como de esta polaridad centro-periferia. Vamos a movernos por esa periferia. Tratando que haya redondez, que no haya ninguna. Tía María Lucía. Hola, Bárbara. ¿Cómo? Ay, qué grupo más. Tuvimos un problemita en la conexión. ¿Me podés repetir la consigna del ejercicio? Sí, estamos iniciando para retomar nuestro dibujo de formas con un sencillo ejercicio de centro-periferia. Entonces, primero ubicamos un punto en el centro de nuestro papel, de nuestra hoja, sea alargada, sea cuadrada, y luego intentamos movernos en la periferia de ese punto lo más grande posible, o sea, que ese círculo abarque la mayor parte de mi hoja, si es rectangular, buscando que haya, digamos, la misma margen, arriba, abajo, derecha, izquierda. En el caso mío, pues cuando es rectangular, pues obviamente es más difícil dejar una distancia acá, pero si el papel es totalmente cuadrado, se facilita llegar a esa forma inicial. Entonces es movernos una y otra vez y alejarnos, es muy importante, les decía ahora, Bárbara, que es una conquista. Esta redondez, cuando la hacemos hacia mano alzada, como debería hacerse, ¿no? Bueno, Oscar me dice que hace días no hace dibujo de formas, entonces es... Gracias. Bueno, empezar retomando solamente esa percepción de periferia, centro, y justo en este tema, donde ya el ser humano va más hacia el centro, entonces percibir cómo está ese centro, qué tan central está, porque no siempre logramos ubicar bien ese centro. Solo si nos alejamos un poco vemos que ese punto, porque ese punto es clave para el ejercicio que estamos haciendo, y lo que vamos a hacer es retomar nuestras lemniscatas. Nuestra forma
fluida del 8. ¿Cómo vamos con esos círculos? Me avisan cuando entonces ya logremos ese centro. Muy bien, Bárbara. Eso, así bien grande. Bueno, Nancy, tienes un papel más pequeño y les recuerdo que es importante, bueno, muy valiente, Nancy empezó de una vez con un color fuerte. Es bueno empezar con un color no tan visible y moverse una y otra vez con ese color claro hasta que se vaya haciendo visible la forma, ¿sí? A través del movimiento, de la repetición de la forma, como que se va conformando esa redondez. Entonces, vamos recordando esa forma muy linda, Bárbara. También el tamaño del papel, y si tenemos, como le decía ahora a Liz, que apenas llegaba al colegio, si lo podemos hacer en un cuaderno con un lápiz, está bien. Muy centradas, Trudy. Bueno, no alcanzó a ver el círculo de Oscar, pero me imagino que ya lo logró. Así, sí, ya lo veo. Un poquito subido, pero no importa. Y luego, entonces, ahora que ya hemos conquistado ese primer ejercicio del círculo, lo que vamos a hacer, me van a observar primero, vamos a movernos con varias lemniscatas dentro de ese círculo. Entonces, vuelvo a ubicarme, vuelvo a mi círculo y en algún momento entro con un movimiento que pasa por ese centro y sale. Luego entro desde la parte inferior, paso por ese centro y sale volviendo al círculo. Entonces llegamos a esa lemniscata no directamente con el movimiento del 8, sino que entramos, vamos al círculo, salimos y volvemos al círculo. Intentando también muchas veces desde el movimiento ¿Y lo observaron? ¿Cómo es este movimiento? Salgo al círculo y entro, paso por ese centro es el que me da la guía. Me muevo hacia un lado y hacia otro. Y luego lo hago con un color más visible cuando siento que ya esa lemniscata está más centrada. Voy al círculo, entro, paso por el centro, voy al círculo, otra vez desde la parte superior, entro. Y bueno, cuando siento que ya está equilibrada, ya me puedo mover. Ya en esa lemniscata, tratando de equilibrar la redondez arriba y abajo, y esa recta en el centro. Esta recta, esa X que se encuentra allí. Es nuestra primera lemniscata, intentando mirar que pase por el centro y volvemos a rectificar si ese centro estaba tan centrado y si no, miramos a ver. Es muy importante el centro, mantener el centro en esa forma. Esta es nuestra primera lemniscata. Si vemos que ese centro no estaba, quizá que ese 8 quedó un poquito más a la derecha o a la izquierda, entonces
volvemos a colocar, a ubicar ese centro. No sé, Bárbara, si es mi cámara, mi perspectiva, mira bien si esa lemniscata realmente está pasando por el centro, que divida realmente en dos. Eso, y no importa si tenemos otra vez que rectificar. Ponemos de nuevo, nos volvemos a centrar. Nos alejamos y observamos de nuevo nuestra forma, mirando que haya esa simetría arriba-abajo, derecha-izquierda, que este centro esté en el centro del círculo. Y ya cuando sentimos que ya hay como una armonía, ya me puedo mover solo por la lemniscata. Muy bien, Trudy. Gracias a los que prenden la cámara para poder como tener una imagen de lo que está pasando allá. Hola, Madeleine. Oh, muy bien. Eso. Días, Ana Lucía, un abrazo. Día. Bueno, cuando ya esté muy centrada esa primera lemniscata, entonces van a observar el segundo movimiento. Vuelvo al círculo siempre. Y luego voy a hacer otra lemniscata. Aquí ya me queda más fácil partiendo del anterior. Que pase por ese centro. Y ya es un 8 horizontal. También intentando que haya simetría en la vertical y en la horizontal. Siempre empiezo a mover primero con ese color claro, no tan visible. Y cuando ya logro llegando al círculo, recuerden que partimos siempre de la línea del círculo, a veces se hacen lemniscatas y no se toca, que el eje superior de esa lemniscata siempre parta de ese círculo, de ese forma inicial. Me alejo, miro de nuevo. ¿Qué puedo equilibrar? ¿Qué puedo ajustar? Y tratamos de que esta otra lemniscata sea, esta forma sea muy simétrica con la anterior. Intentemos eso, podemos abrirla un poco más, Bárbara, eso, lo abrimos, la vamos abriendo para que haya como una simetría en el eje vertical y en el eje horizontal.
Y esto también, como el círculo, solo se conquista con la repetición una y otra vez y luego observando desde afuera. Cambio de tiza. Y una forma también como de equilibrarla es no quedarme en una sola lemniscata, sino que paso a la primera, entro a la horizontal, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y ahora me voy a mover en diagonal. Siempre partiendo de ese círculo y de pronto entro. Miren, paso por el centro, entro un poco a estas dos. Entro un poco a estas dos. Observen. Ya me estoy moviendo con esta otra, este 8 diagonal. Y las anteriores formas me sirven también para orientarme. Este color rojo no está tan visible. Voy a hacerlo un poco más visible. Ya cuando lo tengo, observen esta. Pasa por el centro. Ya me estoy moviendo en la diagonal. Inmediatamente como que primero me moví en un eje vertical, en un eje horizontal y ahora me voy a mover en estos dos ejes diagonales. Y teniendo como ayuda estas dos primeras lemniscatas, intentando entrar y que sea del mismo tamaño de las otras dos. Muy bien, Bárbara. Eso. Entrando a estas otras dos. Y por último voy al último eje diagonal. Entrando, pasando por el centro. Y me sirven estas dos, entonces se ha conformado porque se sostienen entre ellas. Se forma como esta flor de 8 pétalos a partir de estos 4 ejes. ¿Sí? Entonces, eje vertical, horizontal y los dos ejes diagonales. Que, digamos, algunas personas, si tienen alguna dificultad, pues uno con ellas trabaja esos ejes y que se muevan a partir de allí. Pero bueno, yo sé que este grupo lo logra. Igual, círculo y otra vez entro a esas diagonales. Y observen que ya me muevo por todas, ¿sí? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Salgo al círculo para entrar a la diagonal. Y luego vuelvo y salgo para entrar a la otra diagonal. Y las anteriores me sirven como de guía para que todas estas 4 lemniscatas
sean lo más simétricas, equilibradas, y está muy bien todo ese movimiento que logra Bárbara con esos colores tan bonitos, porque justo en el encuentro se va conformando otra forma que no había buscado. Muy bien. Vamos una y otra vez eso, ahí están las 4 lemniscatas para conformar esta flor de 8 pétalos. Muy bien, Trudy, muy lindo. Oscar, ya ahora sí lo veo. Bueno, y con este ejercicio tan sencillo quería pues que retomáramos porque es como un ejercicio muy sencillo, pero nos sirve para percibirnos, ¿no? Percibirnos cómo estamos y movernos adentro, afuera. Muy bien, Bárbara. Ese círculo está precioso. Mismo el de Oscar. Entonces, bueno, vamos a retomar con nuestras formas. Decía Oscar que ya estábamos como en estas cintas trenzadas con estas formas celtas, pero voy a retomar como más desde lo sencillo en esta impulso que volvemos a coger con el dibujo de forma. Si alguien quiere contar cómo fue la experiencia. Pero Lucía, para el tema de los adolescentes que estamos trabajando en este dibujo de formas, si nos puedes compartir cómo pueden ayudarles a ellos o acompañarlos. Sí, justamente esto también, ellos necesitan de la forma porque ellos quieren expresar su individualidad que está en este momento, en este tanto movimiento interior, queriendo, digamos, expresar eso que traen y que no quieren parecerse a lo demás, pero entonces este tipo de ejercicios logra como nuevamente que se asombren desde lo sencillo, desde la belleza. Con ellos de pronto el color ya ahora no quiere mucho color, pero se puede hacer con grafito una y otra vez, con tiza negra o tiza gris muy suave para que vaya apareciendo la forma. En las pizarras, trabajar también en la pizarra, eso también les aquieta un poco. Muchas gracias, María Lucía. Bueno, No sé si nos quieras contar un poquito, 2 minutos de lo Bárbara que... dice mucha respiración, no sé si es por la hoja más grande, sí, realmente cuando nos conectamos con ese movimiento, que siempre les recuerdo la forma arquetípica entre el afuera, el adentro, el arriba, abajo, el centro, la recta, la curva, logramos como justamente mover esta parte media, esta parte de la respiración y el sistema cardial. Entonces, estas nos sirven también como una respiración. Gracias, Bárbara. María Lucía, ¿nos puede contar brevemente qué haces en el hospital con los jóvenes, las actividades que realizas?
Bueno, en el hospital los acompaño desde la pedagogía de emergencia, porque pues son jóvenes que han sido heridos por violencia. Entonces, dependiendo de las heridas que tengan, pues porque hay algunos que tienen heridas físicas bastante por arma de fuego, por armas traumáticas, por machete, bueno, dependiendo de la situación, entonces es, eh, digamos que acompañarlos de otra manera, porque allá están muy bien atendidos desde la parte de su cuerpo físico, pero entonces es cómo llevarles como unos primeros auxilios desde la pedagogía de emergencia, unos primeros auxilios anímicos, que también se necesita cuando se ha pasado por un evento traumático. Sí, como las heridas físicas hay que atenderlas, hay que correr a atajar el sangrado, a limpiar. Asimismo, el alma necesita de todos estos gestos de apoyo anímico. Y como pues son muchachos que están vinculados en dinámicas de violencia, donde digamos que no los quieren mucho, están estigmatizados también. Entonces es acompañar estas almas que viven unas, digamos, situaciones muy fuertes por su entorno, por todo. Pero así rápidamente es eso lo que hacemos, acompañarlos específicamente de la arte terapia. Y bueno, ejercicios como este, dependiendo de lo que logran hacer, pues llevo una pequeña pizarra, una hoja pequeña y también como dijo Bárbara logran, ay, no lo dicen igual, pero siempre agradecen ese poder ellos mismos ver que con sus manos pueden crear otra realidad diferente a la que viven. Muchas gracias, Luz. Todo ese apoyo a esos jóvenes por toda esa responsabilidad anímico-social para ellos. Mil gracias. Buen día para todos. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, María Lucía. Gracias, María Lucía. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, hoy quiero comenzar con una presentación. Bueno, vamos a dar hoy un paso más en la comprensión de esta etapa evolutiva por la que pasan nuestros jóvenes. Y estas son unas imágenes sacadas del libro La Tierra como Escuela, que me gusta porque hay una síntesis en estos cuadros de lo que uno, digamos, debería conquistar, por lo que pasa y por lo que debería conquistar en cada uno de los septenios. Aquí he colocado esta primer columna de la izquierda, correspondería al de los 0 a los 7, o sea, el primer septenio de vida, toda la columna de la izquierda. De los 7 a los 14, la columna central, y de los 14 a los 21, la columna de la derecha, que es la que estamos, en el septenio que estamos profundizando. Y aquí vemos cómo de los 14 a los 21, el ideal básico que los jóvenes anhelan conquistar es la verdad. Y esta verdad justamente surge con todo ese desarrollo del polo neurosensorial, de todo lo que tiene que ver con la capacidad del pensamiento lógico, del juicio crítico. Y justamente a través de estas fuerzas del pensar que comienzan a desarrollarse en el joven, él quiere comprender el mundo, él quiere asir, ahora ya no como el niño a los 6 meses, asir con sus manos el mundo, traerlo y soltarlo a voluntad. Él ya quiere asir ese mundo a través de su capacidad de juicio crítico
que comienza a surgir en este septenio de vida. Se mueve en el deseo, tiene una madurez, a lo que llama Steiner madurez terrestre, o que tiene que ver con todo lo que es la madurez social, que en las ciencias naturales se habla de la maduración sexual, y la maduración sexual ya hemos visto es solamente un aspecto de todo esto de lo que es la maduración para la tierra. Todo su aprendizaje lo hace consciente. En los septenios anteriores ha sido diferente, ¿no? En el primer septenio es inconsciente, en el segundo semiconsciente, y aquí es un aprendizaje totalmente consciente. Su actitud frente a este aprendizaje, frente a la vida, es de apreciación, diferente a los septenios anteriores, emulación e imitación. Lo atrae mucho la ciencia, todo lo que tiene que ver con esa capacidad lógica de pensamiento. Esta capacidad intelectual también le permite mucho lo exacto, ¿no? Este aspecto de lo verdadero basado en los que son los hechos, la realidad misma. Y justamente cuando esto no se logra, cuando, visto ahora esto desde otro punto de vista, cuando esto no se logra, porque hay algunos elementos tóxicos, como veíamos hace 8 días, 8 días, 8 y 15 días atrás, el joven vive mucho en la construcción de ideales. Él quiere ver a adultos que viven en ideales. Esto para él es muy importante. Estar rodeado de adultos que tienen ideales y que trabajan por esos ideales. Lo contrario justamente a estos ideales es todo lo que tiene que ver con el cinismo, la falsedad, la hipocresía. Y el joven es muy, muy alérgico, llamémosle así por dar algún símbolo eh, que nos es muy cercano. El joven es muy alérgico a lo contrario a esta construcción de ideales, es decir, al cinismo, la falsedad y la hipocresía. No lo tolera. Es muy fuerte esto. Y muchas de sus reacciones antipáticas, bastante, digamos, grotescas para nosotros los adultos, hoy en día adultos, porque también fuimos adolescentes, recordemos eso, tiene que ver con esto. Y ya sabemos que el mundo está lleno de esto, ¿no? De cinismo, falsedad, hipocresía. Tiene una predisposición al deber. A veces a nosotros ya le adjudicamos una capacidad de responsabilidad al joven, pero él apenas está en la construcción de esta predisposición a la responsabilidad. Es importante recordar que la raíz latina de esta palabra responsabilidad es respondere, que es dar una respuesta. El joven necesita aprender a dar respuestas al mundo y respuestas coherentes con ese mundo. Puede caer mucho también, él está fluyendo mucho en lo que es instintivo. Entonces está todo esto de lo que es la imagen arquetípica del hombre, que es lo que él está construyendo en toda esa fase de reconstrucción, de esta fase de metamorfosis que está viviendo en la adolescencia, versus todo lo que es instintivo. La falta de un joven de la predisposición al deber se va a mirar hacia el futuro cuando ya sea un adulto joven, como fatiga crónica, irritabilidad, agotamiento, estrés, insomnio, depresión. O sea que cuando uno vea que eso está pasando en un joven adolescente o en un joven adulto, bueno, también en una persona adulta ya, o sea, a partir de los 21 años, que veamos que tiene algunos síntomas como estos que están en este cuadro, como fatiga crónica, irritabilidad, agotamiento, estrés, insomnio, depresión, podemos quizás, esto no es una ley exacta, pero es muy posible de que todo esto venga con que ha faltado esta predisposición al deber. Es decir, ha crecido en un ambiente este joven, este adolescente, en un ámbito que no le ha ayudado a que su responsabilidad madure. Nosotros le damos, ya es que ya es grande, démosle a las responsabilidades. Todavía no lo es. Él necesita justamente madurar y es una responsabilidad de nosotros los adultos guiarlo hacia esta
maduración hacia la responsabilidad. Recordemos que todavía no es adulto. A los 21 años recién se hace adulto y justamente el brote germinativo de esta madurez, de esta conquista de la madurez, es que es un joven que puede hacerse autónomamente responsable. Cuando el joven ha crecido en un ámbito donde esta maduración hacia la responsabilidad ha estado acompañada, vamos a mirar que es un joven que tiene capacidad hacia el autoconocimiento, hacia la irradiación positiva, hacia una vocación clara y a una predisposición al ideal. O sea, vemos el pro y el contra de nuestras falencias en la educación. Y pues vemos esto por doquier, ¿no? En la última casilla vemos que cuando no hay esta predisposición al deber, o sea, lo contrario, el versus de la predisposición al deber, es el uso del poder y la seducción. La resignación a la pérdida de la esperanza, vemos todo este síndrome del quemado que estamos viviendo hoy en día, que es casi que una patología en nuestra cultura. La marginalidad a través de la violencia, bien sea a través de guerrillas, drogas, sectas. Vemos todo este fenómeno de lo que se va tendiendo y vemos inclusive culturas y digamos, poblaciones que tienden hacia hacia esta tendencia. Justamente los jóvenes con los que trabaja Lucía en el hospital departamental tiene que ver con esto. Justamente, son víctimas digamos, de este flagelo que vivimos hoy en día como cultura. Lo que pasa con el Hamas allá en el Medio Oriente. También podemos ver toda esta tendencia ya de una población que ya no son jóvenes, la mayoría son personas adultas que tienden hacia esta marginalidad y hacia la violencia. Bien. Bueno, yo he retomado algunos aspectos que tomaría uno desde la pedagogía Waldorf para mirar ahora cada una de esas fases, esas edades que conforman, digamos, lo que uno llamaría la secundaria de una escuela Waldorf, pero lo que sería cada edad, ¿no? Noveno curso, que tiene que ver con este inicio propiamente de la adolescencia, y qué es lo que el joven debe conquistar. Esto no solamente miremoslo hacia el ejercicio docente, yo lo he colocado aquí como los objetivos docentes para el noveno curso, nos sirven para todos nosotros como adultos que acompañamos a jóvenes adolescentes. Lo primero es que debemos notar que el joven debe mostrar un interés por el mundo que le rodea, por motivación propia, ¿no? Es decir, ellos deben por una motivación propia mostrar un interés por el mundo que les rodea. Adquirir conocimiento sobre lo que les interesa para la recogida independiente de la información y registro de los hechos. Es decir, él debe mostrar un interés por el mundo. O sea, es saludable que un joven muestre interés por el mundo que lo rodea. Él está como testeando, como un gran radar, todo lo que pasa en el mundo. Y es crítico, ya vimos, hacia ese mundo que él está de alguna manera testeando, hacia ese mundo que le interesa y que tiene una motivación. Y eso es importante nosotros tomar esto que los jóvenes están, por lo que muestran interés, así sean cosas caóticas, así sea la misma guerra, así sea toda esa situación que justamente podemos tomar lo que está pasando, las guerras como la de Ucrania, ahora la del Medio Oriente, podemos tomarla porque los jóvenes muestran un interés, qué es lo que está pasando allí, y comienzan a formar sus propios juicios. Justamente a partir de eso que les interesa, muestra una estructura en su pensamiento de ser capaces de hacer deducciones lógicas casuales. Es muy importante que nos acerquemos en esta edad a partir de estas deducciones lógico-casuales. Pasar del juicio basado en el sentimiento, que es lo que corresponde al octavo curso, todavía el último grado de la primaria, como llamamos en las escuelas Waldorf,
al juicio basado en la observación y el entendimiento. Aquí no podemos llegar con nosotros con juicios parcializados de simpatía y antipatía. Tenemos que llegar con elementos muy racionales, muy desde la razón, muy desde la lógica. Bueno, saber cómo hacer la transición de la idea al ideal y del ideal a la aplicación práctica y pasar del descubrimiento que se viene aconteciendo en el séptimo y en el octavo grado a la creación y a la invención, implicar su voluntad en el ámbito de los ideales. Y aquí el joven no es que le enseñemos una cátedra de cómo llevar la idea al ideal y del ideal a la vida práctica. El joven quiere ver cómo nosotros lo hacemos. Lo estamos haciendo nosotros como adultos. Él está testeando. Recuerden que los jóvenes no tienen oídos y no ojos. Y bien abiertos, nos están mirando constantemente. Y esto es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué es? Uno tiene, expliquemos esto, porque a veces también nos confundimos, ¿no? Yo tengo una idea, tengo un plan. Me surge primero una idea. Ay, quisiera tal cosa, ¿no? Como un deseo intensificado. Tengo esta idea y un ideal. Me gustaría hacer tal cosa. Pero ahora yo requiero de esa idea llevarlo a ideal. Y el ideal ya es cuando comienzo la planeación de la idea. ¿Sí? Tengo un propósito y ahora ese propósito lo convierto en un plan. ¿Cómo llegaría yo a realizar esta idea ahora que se mueve cada vez como un anhelo intenso dentro de mi ser? Y luego cómo yo llevo ya a lo que es el diseño de ese plan y la ejecución de ese plan. Y por eso los jóvenes quieren ver que hemos pasado por ese proceso de la idea al ideal, a la aplicación práctica, a la realización de ese ideal. Y es ahí donde ellos ven que eso es posible. No es con discursos, no es con filosofía, no es con teoría, es con la vida práctica. Ellos comienzan a interesarse muchísimo por todo lo que pasa en el quinto reino, es decir, la cultura. Quinto reino es el que crea a los seres humanos. Y entre eso, todo lo que está en este momento activo, todo lo que inclusive hoy en día tendríamos que tomar esto de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la cultura actual en que nos estamos moviendo, todo lo que ha creado el ser humano. Y cómo, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me impacta es cómo esto que son, eh, digamos, ¿cómo se llama técnicamente? Uno escribe en este lenguaje digital y ahora se traduce en esto que ustedes están viendo, una imagen, por ejemplo. Y cómo esta imagen está proyectada después de cogerlo el sistema, eh, despedazar esta información como imagen o como texto, transformarlo en una cantidad de fórmulas para luego proyectarlo y ahora ustedes lo están viendo. ¿Qué pasa en ese tránsito entre estar aquí la forma, desintegrarse la forma, entre comillas, desintegrarse en esa cuarta dimensión y volver a condensarse en una pantalla que ustedes están viendo? ¿Qué pasa allí? Eso es fascinante si uno se mete en ese mundo. A mí me fascina, ¿no? ¿Cómo es que sucede eso? ¿No? Y no sé si ustedes veían aquello de Viaje a las Estrellas, los que son un poquito mayores, aquí la mayoría son muy jóvenes, pero los que tienen más o menos mi edad se acuerdan de Viaje a las Estrellas. Y ahí había una cabina en esa nave espacial generalmente, y uno se metía a esa cabina y esa cabina uno lo desintegraba y lo colocaba en otro tiempo, en otro lugar. Eso era ciencia ficción para mi generación. Pero hoy en día, pues todavía no se hace con cuerpos, lo están intentando hacer con cuerpos, ya eso, ahí está bastante avanzado ese experimento, pero eso que se hacía con cuerpos hoy en día lo hacemos con información de texto, de imagen, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Y esto son cosas que atrae a los jóvenes porque tiene un encanto, tiene una magia. Entender qué es lo que hay detrás de esta magia. Otro aspecto que es importante es que los jóvenes necesitan entender
esa transición entre las polaridades. El joven, ya hemos visto, vive entre la polaridad simpatía, antipatía. Toda su alma sensible se mueve en medio de estas dos tendencias. Y él debe justamente encontrar ahora el punto de equilibrio en medio de esas dos tendencias de simpatía y antipatía entre las polaridades. Él todo lo ve como blanco y negro. Lucía nos decía que el color quizás no es lo más indicado para el joven adolescente, pero él puede entrar a partir del claroscuro, entre jugar entre la sombra y la luz, entre el negro y el blanco, encuentra unas tonalidades que aparecen las tonalidades de gris. Y él se da cuenta a partir de este ejercicio del arte, del color, del dibujo en el claroscuro, que entre el negro y el blanco hay matices. Y que hay matices que se acercan más al negro y hay matices que se acercan más al claro, al blanco. Y allí comienza a encontrar a partir de ese ejercicio el punto de equilibrio en medio de la polaridad. Eso es muy importante en esta edad. Es la edad en que yo digo, es la única edad en que uno debería ser cuadriculado. Permitirse ser cuadriculado es esta edad, el 8º grado. O sea, uno ve todo en blanco o en negro. De ahí para allá estaría hay que preocuparse si uno está viendo todo en blanco y negro a partir del 8º curso. Si uno sigue viendo todo en blanco y negro y no que son matices, es preocupante. Ya para un adulto, significativamente preocupante. Bueno, el joven también necesita entender que el arte y la ciencia reflejan cambios históricos en la conciencia cultural y que los artistas y científicos tienen visiones eh, visiones del mundo que se expresan en su obra respectiva. Uy, perdón, ¿verdad? No vas a estornudar, ¿no? Aquí delante de ustedes, ¿no? Entonces, él debe mirar cómo a partir de esta historia del arte justamente y de la ciencia, los seres humanos van teniendo visiones diferentes de ese mundo y que tanto sus obras artísticas como científicas no son más que un reflejo de esa concepción y esa visión que ellos han adquirido en ese momento del mundo. Deben aprender a trabajar y ser capaces de aprender a través del trabajo. Elis levantó la mano. Hola, Mario. Hola. Estamos escuchando varios. Mario, estás un poquito más adelantico de la edad, pero en que está mi hija, pero yo me preguntaba la semana pasada justamente que estaba como tan movida con todo lo que estaba pasando en el mundo, en ese septenio en que se supone el mundo es bello y tú tienes que tener al niño de 12, 13 años como en conexión con todo, con la naturaleza, con las cosas buenas, bellas del mundo, pero ellos ya entran en una edad, en esos 13, 14, 12, 13, 14, que, que ya tienen contacto, digamos, con información en la escuela, los compañeros. Entonces, ¿cómo abordar al niño con un tema, con temas, cómo poner esas realidades allí o cuál es como tu consejo o tu orientación? Porque yo decía, si uno mismo se siente desconcertado, eh, y a mí me daba como esa duda de que el niño es muy sensible a esa edad, a todo lo que está pasando, para que él no se llene como de duda, de desconsuelo, de desconcierto ante todas como esas realidades que son tan abrumadoras y tan pesadas del mundo, ¿no? Entonces, pues, no se trata, ya no se pueden mantener tan fácil en una burbuja cuando uno los cuida de que no hay televisión, de que no hay noticieros, pero ya esos temas llegan al joven, ¿no? Llegan en su propia socialización. Entonces, allí, ¿a qué apela el joven o qué es lo que, o esa tranquilidad que tú inspiras como adulto, digamos, es suficiente o que, a qué apelar allí, ¿no? Me surge la duda
de qué complejo que es el momento para esos jóvenes en este momento que están viendo dos acontecimientos como tan fuertes, y a eso se suma a veces incluso lo local, ¿no? Lo local dependiendo de dónde estemos, ¿no? Mm, Esa era sí, como nuestra duda. sí, vivimos en realidades bastante, el mundo vive un mundo congestionado. Yo pienso que aquí es donde uno tiene que apelar am, al conocimiento espiritual. Steiner en la conferencia de cómo se supera, cómo superar la incertidumbre en los tiempos modernos, en esta pequeña conferencia, que es pequeña, pero es un libro hueso. O sea, la conferencia es chiquita, pero eso hay que subrayar eso no sé cuántas veces con diferentes colores. Él plantea los retos del desarrollo del alma consciente, pero a su vez esos retos del desarrollo del alma consciente son los síntomas en los que uno puede ver que el alma no se hace consciente. O sea, la antítesis del alma consciente. Y uno de los primeros, él habla de estos tres aspectos. El primer elemento es la disenso, la excisión digamos, entre los seres humanos, la, mm, esto que estamos viendo con las guerras. Eso es una disenso, ¿sí? O sea, es una separación. Eh, Platón lo coloca en el diálogo de la República como el mayor crimen de una sociedad, la mayor enfermedad de una sociedad. Cuando el hermano mata al hermano, es la peor de las enfermedades. Él dice que las guerras son bien, o sea, que un pueblo puede pelear con otro pueblo en una guerra, pero cuando el hermano pelea contra el hermano, ya hay un nivel de decadencia cultural dentro de esa civilización. Steiner señala este primer aspecto, o sea, porque la conquista del alma consciente es justamente lograr el entendimiento mutuo entre los seres humanos. Mutuo, o sea, de uno para el otro y del otro para el otro, o sea, entendimiento mutuo entre los seres humanos. Esa es la conquista que tendríamos que alcanzar en la quinta época del alma consciente. Pero justamente estamos viendo todo lo contrario, ¿sí? Entonces ahí vemos un elemento que es importante. El otro es la falta de libertad en el pensamiento. Tenemos que alcanzar justamente la capacidad de libertad a través del pensamiento, pero justamente lo que tenemos es lo contrario. Y vemos que a través de estas dos guerras, toda la desinformación que se da, ¿sí? Entonces se colocan muchos sentimientos, muchas emociones, mucha sensibilidad al tema. ¿Y dónde está el juicio racional que deberíamos tener para poder entender la situación en su máxima magnitud? Y el tercero que dice Steiner en esta conferencia es, los dos primeros dice las ciencias sociales y humanas de la época distinguen estos dos síntomas, pero el tercero no lo distinguen, el tercero no llegan al tercer elemento que es la comprensión del mundo espiritual. Y él va a decir en esta conferencia que la única manera de poder llegar a tener un juicio objetivo, claro, de lo que es el desarrollo espiritual es a través de la antroposofía. Podría parecer un poco soberbio de Steiner, ¿no? Cuando uno lo lee de esta manera, pero justamente no es así. El elemento es que cada época necesita como una forma diferente de comprender el mundo. Y esto de la antroposofía. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creo que uno de los primeros aspectos es que a los jóvenes ya a esta edad, 12 años en adelante, no le podemos ocultar lo que pasa en el mundo. Eso es una realidad, ¿sí? Porque aunque no vean noticias, eso pulula. Es como cuando los árboles y las plantas sueltan las semillas. ¿Han visto esto en primavera que sueltan o en otoño caen las hojas de los árboles? Por más que el árbol esté a 1 kilómetro de distancia, uno ve que llegan restos de esas hojas. Entonces, es imposible no meterse, aunque no se quiere en la situación de lo que estamos viviendo en el mundo actual. La violencia es extrema. O sea, esto que hizo Hamas es una violencia pues en masa, pero ¿cuántas veces no vemos violencias en pequeñito? ¿Sí? Yo veía una cosa atroz, ¿no? El padre que viola a su bebé recién nacido. Eso es una cosa atroz. Eso es en chiquito, es de 1 a 1, ¿sí?
o el tipo que se relaciona con una mujer, que se enamora de una mujer, ya son adultos, y la asesina brutalmente y huye del país. O sea, estamos impregnados de esta violencia sin sentido en el mundo. Yo pienso que la pregunta frente a esto es: ¿qué está originando con nuestros jóvenes esta violencia sin sentido? Y aquí es donde nos tiene que servir la antroposofía, porque no podemos entender esta violencia sin sentido si no entendemos de que nosotros, por ejemplo, estamos influenciados por los seres de los asuras. Y estos asuras son los que inspiran y mueven a los seres humanos a esta violencia sin sentido. Son seres espirituales salvajes, realmente. Y ellos son los que inspiran este tipo de violencia a través de nosotros. Entender fenómenos como el del eclipse que acabamos de vivir hace pocos días, qué es lo que es un eclipse desde el punto de vista cósmico y cómo en el día aparece la noche. Y qué es lo que yo recuerdo mucho de mis abuelitas, por ejemplo, que decían que uno no era ni siquiera salir a la calle en la época del eclipse, ni mirarlo porque se quedaba uno ciego, decían, pero además de los ciegos, ellas hablaban mucho de que se desarrollan, se desenvuelven ciertos seres oscuros. Y era típico, yo viví eso todavía, pues soy de un pueblito, ¿sí? Hacer los saumerios en el momento del eclipse, hacer el rosario. Y eran cosas que para uno, allá mi generación lo tomó como superstición. Ah, los viejos tan supersticiosos con estas cosas. Pero ¿qué de realidad hay detrás de esto? Y cómo uno debe penetrar en una noche en el día con conciencia. Porque si uno atraviesa un eclipse, cualquier eclipse de sol o de luna, sin conciencia, uno es presa de caer en lo que Steiner llamaba un sonambulismo. Y ahí podemos ser presa de la manifestación de estos seres. ¿No es raro, les parece, de que este acto violento del Medio Oriente sea justamente en el umbral de un eclipse de sol? ¿No les parece raro que la primer bomba atómica soltada en Hiroshima, allá en el 45, o sea, haya sido un 6 de agosto de 1945, justamente en el momento de la transfiguración, que es el día que se celebra la transfiguración? Entonces, esos son temas que creo que como adultos tienen que inquietarnos y llevarnos al menos si no, está bien, no podemos comprender la magnitud de todos estos hechos, pero ¿qué ejercicio estamos haciendo para entender por qué justamente en el Medio Oriente se desarrolla tanta violencia? Y es muy curioso porque de las 7 culturas, si digo razas, puedo caer en una cosa de que me critican porque la palabra raza ya no se puede utilizar, pero Steiner lo plantea en su momento: de las 7 razas que migran después del diluvio universal, una de ellas es los iranios. Y los iranios, cuando vamos a mirar estos iranios, son todos esta cultura o etnia o raza, como queramos llamarla, es la que va a generar estas culturas altamente violentas. Y ya los iranios, en la época de las migraciones, de estas 7 migraciones hacia lo que sería Europa y Asia, Medio Oriente y Asia, justamente eran unos pueblos altamente violentos. Entonces, yo pienso que un ejercicio es que nosotros tratemos de entender de dónde viene esta violencia, que tiene más allá de un tinte político-económico. Es mucho más profundo. Y si queremos entenderlo justamente en la situación actual de este conflicto entre Israel y Hamas, que no es contra los palestinos, ahí tendríamos que tratar de hacer la diferencia para los jóvenes, porque lo que dicen los medios es Israel contra los palestinos y es Israel contra Hamas. ¿Y qué hay ahí en medio de esto? ¿Y qué hay? O sea, hay que ir a toda la historia de un pueblo que ha sido eh, nómada y de dónde surgen todos estos aspectos eh, en pos justamente de Dios, como se dice, ¿no? Todos matan en nombre de Dios, dicen los poetas. Ya acercarnos a entender este aspecto
creo que es una forma de ayudar a los jóvenes, a que ellos puedan tratar de pasar una situación de estas tan dolorosa, que es realmente una situación muy dolorosa para la humanidad. Pero también contarles, además de entender esto, además de entender qué es lo que está pasando, tratar de entenderlo, porque yo pienso que entenderlo completamente hay que leer de todas las partes, de todas las dos polaridades para poderse hacer un propio juicio. El segundo elemento es entender que detrás de todos estos movimientos atroces que hace la humanidad actual, hay movimientos sanadores. Justamente en el 2000, el mundial fue en Alemania fue en el 2009, 2007, 2009, 2007, ¿cierto? 2009. 2006 parece. Por allí por esos umbrales, ¿cierto? El mundial de fútbol que hubo que fue muy importante, justamente que en un conflicto entre también ahí, en esa franja de Gaza, también fue tan atroz como lo que está pasando ahora, surge justamente esto que decíamos ahora, quiero volver atrás, de los ideales. Surge allí por una persona, ¿por qué no me mueve? A ver si lo mueve, no hay que ir hacia atrás, allá. Esto de idea, ideal, aplicación a la vida práctica. Justo un personaje que tiene que ir a llevar a uno de estos niños palestinos de regreso a su tierra, ver los desastres de esa guerra. Y de ahí surge una idea, llega a Alemania este personaje y comienza a mover esa idea, se convierte en un ideal y a los pocos años estaba formando la pedagogía de emergencia. Benruf. Yo pienso que eso también hay que mostrar a los jóvenes, o sea, que no, o sea, esto es lo que un joven de esta edad necesita ver, entender primero desde la pura razón, con juicios muy lógicos, y tenemos que irnos a la historia, y no solamente ese a la historia actual del momento del año 47, cuando la ONU le da esos territorios para que vivan allí los judíos que viven errantes literalmente, y les da este territorio, pero el pueblo o todas estas culturas que eran árabes realmente, todavía no existía Palestina, las culturas árabes se oponen a que vivan allí los israelitas. Y ahí comienza el conflicto y se da la primera guerra del año 47, en esa época, 47 y 49, se da la primera guerra del Medio Oriente, que la van a ganar los israelitas y el conflicto surge allí. Pero surge realmente allí, no, hay que irse mucho más atrás. Y hay que irse mucho más atrás de, de Ismael y del otro que se me olvidó el nombre ahora, los dos hijos de Abraham, no me olvidó el otro, Isaac y Ismael. Ahí hay ya algo que nos devela en el mito, en la historia, un aspecto entre estos dos personajes y la historia de estas dos culturas. Pero más allá tenemos que irnos a la época del hundimiento de la Atlántida para entender cómo surge este aspecto. Eso es lo que yo creo que necesitamos que los jóvenes vean, que estamos esforzándonos en tratar de entender el conflicto desde la razón. Pienso que esa es la imagen, no es taparles lo que está pasando, sino que ellos vean que nos estamos esforzando en entender el conflicto, de tratar con nuestro pensamiento de captar la realidad de esta situación detrás de esta violencia en este sitio del mundo. Bueno, en los dos sitios del mundo donde hay dos guerras brutales en este momento que son noticias. Hay muchas otras guerras brutales, aquí nomás en nuestro país las hay, ¿sí? Pero esas, digamos, es las que son noticias. Y luego mostrarles que a pesar de que el hombre puede ser altamente destructivo, violento, desalmado, hay personas que están haciendo el bien. Muchas. Entonces los jóvenes tienen que mirar eso, que o sea, llegaría a la conclusión, bueno, ajá, hay seres humanos que le apuestan a la destrucción, ¿sí? Y al caos total, y hay seres humanos que le apuestan a la construcción. Y el joven a partir de ahí tiene que llegar a su propio juicio, al servicio de quién quiero estar, de las fuerzas destructivas de la humanidad o de las fuerzas constructivas de la humanidad.
Y esto es lo que estamos allí hablando justamente, idea, ideal y aplicación práctica. Ah, que eso no es fácil, por supuesto que no. Imposible, tampoco. Se puede hacer. Yo Gracias, creo que es Mario. esto, ¿sí? Es este aspecto muy objetivo, porque justamente aquí es mostrar que a pesar del caos y que podemos generar los mismos seres humanos, hay seres humanos que hacen el bien y que pretenden por lo constructivo. Y somos muchos, ¿no? Pasa que a veces son en silencio. Bien, ¿qué hora es? Ya vamos, ¿ve? Estamos bien, sí, estamos bien de tiempo, ¿cierto? Que ya como comenzamos después, me, me confundo. Bueno, no sé por qué esto no se me está moviendo esta presentación, mira. A ver, señor. Ah, ya. Bueno, em, otra cosa que los jóvenes necesitan aprender en esta etapa de la vida es eh, que somos capaces de trabajar en equipo. No solamente es pedirle que ellos trabajen en equipo, es que ellos quieren también, o sea, recordemos que no solamente es que ellos se deben ejercitar haciendo este trabajo en equipo, sino que quieren ver también a seres humanos que pueden trabajar en equipo y resolver problemas juntos. Em, bueno, yo creo que podemos dejar acá no entremos todavía en el 10.º curso, para no dejarlo ahí a medias. Lo podemos trabajar dentro de 8 días y quedarnos aquí con Pero, perdón, sí, dime. pero entonces en el primer septenio ellos están imitándonos, en el segundo ellos emulan y en este tercero ellos están como observando, por así decirlo. O sea que prácticamente en estos 21 años nos están de todas maneras observando y eso es lo que debemos nosotros de cuidar. Claro, porque es que el joven mira si lo que uno dice lo hace. Sí, voy a salir aquí de la presentación para poder verlos. Eso, ahora sí. Ahora estoy viendo. El joven, ay, ya los veo a todos los que están riendo con Liz, allí los que están molestando. Luis está concentrado y ustedes ahí burlándose de la pobre. Bueno, entonces, sí, justamente los jóvenes quieren ver coherencia. Y aquí el tema de discursos se cae por su propio peso, porque están viéndote si, qué es lo que tú haces. O sea, eso que tú dices lo aplicas, ¿sí? Porque uno moralina tiene mucho para darles moralina a los jóvenes, ¿no? Uno moraliza mucho, uno es muy intelectual, muy abstracto inclusive, pero lo estamos haciendo nosotros y no es que seamos perfectos, ellos saben que no somos perfectos, ya lo hemos visto, pero quieren ver a un adulto que se esfuerza por ejemplo, controlar su irritabilidad, un adulto que se esfuerza por organizar organizado, o sea, acabar con el desorden, un adulto que se esfuerza por ser humanitario, un adulto que lucha para conquistar estas cualidades en el mundo, un adulto que se mueve en un mundo polarizado en dos tendencias y un adulto que se esfuerza en entender la verdad detrás de esa polarización. Eso es lo que quiere ver un joven. No alguien que sea ya sabio y que sí, la claridad, no, tenemos que hacer un esfuerzo. Si tomamos este ejemplo de la guerra de Medio Oriente actual, hay que hacer un esfuerzo de entender qué es lo que está pasando allí, qué es lo que realmente sucede, ¿sí? Y entender los motivos y llegar a entender inclusive los motivos de la violencia de cada bando, ¿sí? Porque son motivos de violencia en cada bando, ¿sí? Yo tengo una pregunta Sí, dímelo. con Richard, Richard Rodríguez. ¿Cómo estás? Soy bien. padre Valentino de Quinto. Bueno, resulta que pues mi hijo es nuevo, lleva más o menos un mes, viene de otro colegio que va muy con el ser, o sea, trabaja mucho, digamos, el propósito de las cosas. Entonces mi hijo me comenta en estos días, papá, es que en el colegio a veces veo que molestan mucho a los chicos nuevos. Entonces yo le hablo a él, no, pues es un proceso de adaptarse y todo eso. Entonces me dijo, ¿sabes qué he notado mucho, papá?
que aquí las personas te dicen una cosa, pero son otras. O sea, obviamente uno adulto lo sabe, las máscaras, el aceptar las sociedades. Mi pregunta va es la metodología en esos aspectos. ¿Qué clase, digamos, de posibles soluciones les pueden dar a los niños o qué herramientas les dan para una gestión emocional y que los niños pues no se sientan así? Bueno, eso es lo justo que tenemos que cambiar, porque siempre dicen que las escuelas Waldorf fue una burbuja y yo nunca he creído ese mito urbano. Tiene que ver mucho con respecto al crecimiento espiritual y ahí en eso sí estoy muy acorde contigo, porque con Valentino trabajamos mucho, ¿no? Siempre el no juzgar, siempre en resaltar el ser, no el tener, y digamos que en esa línea va mi hijo. Mi Sí, hijo, pues obviamente lo he fortalecido mucho en ese aspecto, pero evidentemente lo que tú dices, ellos van validando en la medida que van adquiriendo la información. Entonces sí. ellos, uno es lo que tú le cuentes y lo otro es lo que ellos ven. Obviamente es la coherencia. Yo le mucho a él, no es solo lo que hables, sino cómo actúes. Pero más allá de eso, el colegio, ¿qué herramientas tiene? Supongamos en el escenario de los maestros, cuando vean ese tipo de situaciones, ¿cómo es la metodología? Pues como para ir uno como en el hilo y ser más asertivo. Sí, justamente a lo que quiero llegar. Siempre se dice que las escuelas Baldo son una burbuja porque piensan que ahí no pasa nada y ya apenas pasamos el umbral estamos vacunados. Resulta de que supuestamente sí es una burbuja, es un entorno social, pero ese entorno social llegan seres humanos que vienen de diferentes contextos socioculturales, socioafectivos, o sea, cada uno llega con su propia historia. Y justamente lo que tratamos en una escuela Waldorf es que esto se pueda, o sea, digámoslo, diciéndolo de muy sintéticamente, logremos desarrollar la inteligencia emocional, que logremos justamente ser resilientes y que logremos ser personas que podemos apostar a la resolución de conflictos de una manera inteligente emocionalmente. Y ese es el material con que trabajamos. O sea, llegan todas estas situaciones de todos nosotros, los que estamos dentro de una comunidad, Waldorf o de cualquier otra, llegamos allí y justamente lo que tratamos es de, bueno, vamos a aprender a convivir, esto del entendimiento mutuo. Justamente ese es uno de los ejercicios que tenemos que desarrollar en entornos como las escuelas Waldorf o las granjas biodinámicas o las clínicas antroposóficas. ¿Cómo llegamos al entendimiento mutuo? Donde cada vez somos más individualizados, donde esa individualización, por otra parte, está centrada mucho en el cuerpo de deseos. ¿Cómo volteamos esa deformación con que ya nosotros vamos a la escuela de alguna manera? Porque vivimos en un entorno social, sí o sí. Ya, yo en estos días escuchaba a unos, creo que les conté hace 8 o 15 días, escuchaba a unos padres de familia y los escuchaba así con el corazón casi que fuera de mi cuerpo, ¿no? No sabían qué hacer con su hijo. Literalmente era como cuando uno lo pone frente a una tarea y no tiene idea qué es lo que va a hacer. Y yo los veía a esos pobres allí, permítame que diga, esos pobres papás allí, pobres, porque no tenían la remota idea cómo manejar la situación de su hijo que tenía justamente problemas de conducta, ¿sí? No sabían. Y a veces nosotros decimos, yo lo digo yo porque yo soy el primero que lo hago, esos papás, qué clase de papás son que están dándole qué educación a ese muchacho. Claro, eso es producto de los papás. Uno hace el juicio así de la ligera. Yo lo he hecho muchísimas veces. Y cuando uno escucha a esos papás sinceros decir, es que no sé qué hacer. Claro, eso me llevó a mí a mi época en que yo era niño y aunque mis papás tenían un contexto social que los direccionaba a qué hacer. La cultura les decía qué hacer, cómo moverse, y eran esquemas de conducta y de comportamiento, hábitos y costumbres que la cultura establecía para cada una de las familias. Esos papás nuestros abuelos y bisabuelos, tenían menos conflicto, porque la cultura les daba lineamientos de cómo movilizarse. Hoy en día no. No, porque si ustedes van donde 10 psicólogos, cada psicólogo le dice una teoría distinta de cómo educar a sus hijos, comenzando desde allí, porque cada psicólogo va a hablar desde su visión del mundo, desde su corriente psicológica. Y así, donde cada terapeuta, donde cada médico, cada uno le va a decir una cosa distinta.
No hay un patrón, guía que estructure una cultura. Ese es un problema que tenemos hoy en día. Y cuando escuchaba a estos papás me acordé de esa frase de Steiner en la inauguración de la primera escuela Waldorf, allá en 1919, en el primer jueves, arrancó el 12 de septiembre de 1919 y ese jueves siguiente ya Steiner tenía la reunión de los jueves, que es tradicional en todas las escuelas Waldorf. Y les decía a estos maestros, porque se quejaban, ¿no? Ustedes han recibido a los niños deformados. Su tarea es formarlos. 1919. 100 años un poco más después de esto, los niños nos llegan más deformados. Y la tarea es formarlos. Pero el lío es que también nosotros estamos deformados. O sea que hay que hacer un trabajo muy arduo. Cada vez la tarea es mucho más densa y más difícil. Y por eso nos hemos interesado en hacer estas escuelas de padres, para poder, no es que los papás se conviertan todos en antropósofos y todos lleven una réplica de la escuela Waldorf a sus casas, pero ¿qué de esto podemos copiar? ¿Qué costumbres, hábitos, ritmos? Y ya tenemos eso, ritmos, hábitos y costumbres, lo más similar, un poquito retomo esto de lo que se va creando en esta cultura waldorfiana que tenemos en cada escuela, ya estamos aportando algo. Si un niño tiene ritmos de levantarse y acostarse, créanme que eso es un gran aporte que se hace a la educación de los niños. Si los niños tienen algún tipo de coherencia en sus hábitos y sus costumbres, una alimentación, por ejemplo, menos industrializada, una alimentación menos saturada de harinas y de azúcares, eso ya es un aporte. Más allá de decir que el lunes el arroz, que el no sé qué, yo hasta me olvidó qué día son los cereales, eso no, eso ya es dogma. ¿Qué es lo esencial hoy en día de lo esencial? Claro, si comemos el arroz el lunes y el martes no sé qué, el viernes el maíz, esas cosas así, el domingo la avena, eso está genial. Y si es integral, pues y es biodinámico, súper, súper, ¿sí? Pero más allá de eso, si nosotros ya corregimos una alimentación que no esté rica en azúcares y harinas, miren, lo que le estamos aportando a los niños es impresionante, porque eso los hace ya menos violentos. Solo eso. No más. Si un niño se acuesta rítmicamente, si el papá es capaz de decirle no, ahora no, ahora sí, eso ya es un aporte enorme. Pero hay papás, créanme, que no saben cómo hacer eso. Y con hijos adolescentes, menos, porque los que mandan en la casa son los adolescentes. ¿Sí? Si nos cuestan con niños de 5, 6, 7 años, ahora imaginen ustedes con adolescentes. Entonces, lo que quiero decir, Richard, es que nuestra intención es justamente desarrollar esta cultura de entendimiento mutuo cada vez que tengamos más inteligencia emocional. Y una de las ventajas que tenemos en las escuelas Waldorf es que nos damos cuenta rápido y actuamos. Y a veces eso se convierte, claro, hay que citar a las familias, hay que tener muchas conversaciones, hay que hacer unos procesos hoy en día de convivencia, como se llaman, y son procesos bastante extensos, ¿no? Porque ahora además vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que tener una garantía de derechos para todos los implicados en un conflicto. Entonces, líe con usted con eso, ¿no? Porque hay que brindarle Vale. la garantía a todos. Y no equivocarse, porque además de ser maestros nos tocó ser jueces. Y entonces estar muy pendiente del paso 1, del paso 2, del paso 3, del paso 4, porque si pasé del 2 al 4 y me comí el 3, perdí. En un No, ejercicio en y el te que lo no hemos, comenté. Ah, no, perdón, sigue, sigue. sí, en un ejercicio para el cual, sí ya va a terminar, en un ejercicio para el cual nosotros no hemos sido educados, porque nosotros no nos quedaron, mire, el mundo nos exige un montón de cosas. Por ejemplo, hoy en día está todo el tema de la ideología de género, de la violencia. ¿Hemos sido educados en las universidades para eso? Yo se los digo, yo, como psicólogo, no fui formado para eso. Y supuestamente tendría que estar preparado. Claro, uno tiene pinceladas, pero para resolver los conflictos que hoy en día tenemos, no hemos sido formados. Los maestros no están siendo formados. Y tenemos una mayor, muchos retos, mejor dicho. Y aquí es donde tenemos que hacer comunidad. Necesariamente tenemos que hacer comunidad, tenemos que pensar como una familia, pensar como una familia grande, ya es que nos unen no lazos consanguíneos, sino espirituales, que aquí tenemos que apostarle a
generar esta cultura que queremos generar, porque en última instancia lo que queremos es que nuestros hijos salgan y sean constructores del mundo, que aporten a la construcción del mundo. Bueno, creo que es un poco esto lo que tratamos de hacer, Richard, al menos en Vale, nuestra escuela. perfecto, gracias. Bueno, tenemos que dejar allí, ya creo que nos está acabando el tiempo, ¿sí? Y continuaríamos dentro de 8 días con el 10º grado. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Así, gracias. Feliz semana para todos.